La palabra NASA puede contener un mensaje oculto. La letra N puede ser la palabra oculta Nerón, y Asa tendrían como significado numérico el 666. En el antiguo egipcio el 6 era la S. Y en el antiguo sánscrito la era el 6, así que la palabra NASA podría decir Nerón 666, y todo esto tiene que ver con la leyenda de que Nerón vendría otra vez como el anticristo. Si tomamos referencias a todo esto, observamos que hay películas que vendrían a decir todo esto de que Nerón es el anticristo. Como la película de Omen, observa que si jugamos con sus letras, casi se forma la palabra neón muy parecido a Nerón. Breve declaración sobre Nerón. Todos conocemos a Nerón. Nerón era emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68 DC. Nerón mató a su madre, y Nerón tocó la lira mientras Roma ardía. También Nerón durmió con su madre. Nerón se casó con su hermanastra y luego la ejecutó la otra hermanastra, ultrajó y asesinó a su hermanastro. A decir la verdad, ejecutó o asesinó la mayoría de sus familiares cercanos. Pateó a su esposa embarazada hasta matarla. A un esclavo puesto en libertad lo castró y luego se casó con él. Se casó con otro, en esta ocasión haciendo él mismo el papel de novia. Ultrajó a una virgen vestral. Fundió los dioses caseros de Roma para cobrar en efectivo su valor. Después de incinerar la ciudad en el año 64 construyó su casa dorada, su propio enorme Xanadu, que cubría gran parte del centro de Roma. Culpó a los cristianos por el gran fuego, colgando a algunos de ellos como antorchas humanas para alumbrar de noche sus jardines. Compitió como poeta, cantor, actor, heraldo y corredor de carros, ganando toda competencia aun cuando se cayó del carro en los Juegos Olímpicos. Alienó y persiguió a gran parte de la élite, descuidó al ejército y agotó el tesoro. Y se suicidó a la edad de 30, un paso adelante del verdugo. Sus últimas palabras eran: ¿qué artista muere al morir yo? Nero, de Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2003. Autor: Edward Champlin. Páginas 36, 37. El mito nerónico. Muchas personas de aquel tiempo del Imperio Romano creyeron que Nerón no se suicidara en junio del año 68. Algunos astrólogos habían predicho que el emperador sería abandonado tal como sucedió cuando se acercó la hora crítica. Algunos le habían prometido que recibiría dominio sobre el Oriente al ser destronado en el Occidente, no faltando quienes especificaran que sería un reino de Jerusalén. Circularon muchos rumores acerca de la muerte de Nerón, admitiendo aún Tácito que muchas personas creían o pretendían creer que todavía estaba vivo. Falsos Nerones. 1. En marzo del año 69 DC, apareció un falso Nerón en Grecia, causando agitación en la provincia de Acaya. Aquel tenía algún parecido físico al emperador. Aún cantaba y tocaba la lira a manera de él. Algunos desertores del ejército romano lo siguieron. Fue asesinado por marineros del Imperio Romano. 2. El segundo falso Nerón apareció en Asia en los años del 69 al 81 DC. Su verdadero nombre era Terentius Maximus. Tomando la identidad del emperador Nerón, decía que había escapado de los soldados enviados a ejecutarlo en el año 68, que había vivido escondido desde aquel entonces y que los partos debieran recibirlo en virtud de haber él devuelto Armenia a ellos. Se trasladó hacia el oriente, ganando adherentes, pero fue descubierto y muerto. 3. El tercer falso Nerón se presentó en Partia alrededor del año 88 DC. Casi nada se sabe acerca de él salvo que muchos partos lo honraban. Nerón en los oráculos sibelines. Estos oráculos son poemas compuestos en griego entre el siglo II y el BI. Algunos intérpretes aplican ciertos trozos, particularmente del quinto oráculo, a Nerón, a pesar de que el nombre del emperador no aparece en ninguno. Nerón, el anticristo. Partiendo del siglo III, algunos cristianos identificaron a Nerón como el anticristo, notable entre ellos el poeta Comodian, quien escribió en latín más o menos para el año 260 DC. Sin embargo, es muy evidente que esta creencia popular sobre Nerón y el anticristo no agradó a la élite intelectual cristiana. En su libro Ciudad de Dios, escrito en el norte de África entre los años 413 y 426 DC, Agustino observa que algunos aplicaban la frase «Ya está en acción el misterio de la iniquidad» 2 Tesalonicenses 2, 7, a Nerón. Luego comenta: así pues, hay personas que sugieren que Nerón se levantará de nuevo y se convertirá en el anticristo, mientras otros suponen que no fuese asesinado sino escondido para que lo tuviesen por muerto, pero que aún vive ocultado, teniendo el mismo vigor que había alcanzado para el tiempo cuando supuestamente fuese muerto, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, y sea restaurado a su trono.
En lo que a mí me concierne, estoy muy maravillado de la gran presunción de quienes aventuran tales conjeturas de Civitate Dei 20. 19. 3. Para Juan Crisóstomo, quien menciona a Nerón con frecuencia, referido emperador no fue el anticristo, ni tampoco volvería, sino que incorporó en su persona lo que sería el anticristo al manifestarse. Nero, de Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2003. Autor. Edward Champlin. Para la cultura cristiana católica, el 666 ha de ser la conjunción numérica más conocida y temida de su historia. Desde los tiempos del apóstol Juan, autor de esta profética visión, hasta los tiempos modernos, diversos analistas y estudiosos han intentado interpretar este símbolo religioso, pero hasta el momento, son pocas las teorías que en verdad han calado en la discusión popular. En este artículo discutiremos tres de las más importantes. Estas son: la teoría de Nerón y del Imperio Romano, la teoría del código de barras y por último, la insospechada teoría, de que el 666 es el número que describe a la institución papal. La cabeza del propio catolicismo. Pero en principio, debemos señalar qué dice esta profecía. En el libro Revelaciones o Apocalipsis 13, 17 minutos, 18 segundos, el apóstol Juan profetiza: nadie puede comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número de hombre. Y su número es 666. Es esta sentencia pues la raíz de todas las interpretaciones que veremos a continuación. Nerón y el 666. Podría decirse que históricamente esta teoría es de las más creíbles, pues ubican la profecía de Juan en un contexto histórico determinado y en una pretensión o intención clara al momento de dar sus profecías. Como se recuerda, en los tiempos en que San Juan escribió esta profecía el Imperio Romano estaba en todo su poderío militar, esclavizando y sometiendo diversos pueblos y culturas conforme iba avanzando su devoradora expansión territorial. Una de las principales víctimas de este imperio, fue sin lugar a dudas, el pueblo judío, que junto con su religión fue perseguida de manera violenta por este régimen. Nerón era pues, en ese entonces la cabeza máxima de este monstruo que amenazaba por extinguir de manera irremediable al pueblo judío. De allí, se estima que la intención de San Juan al escribir esta profecía era clara. Instaba a sus conciudadanos a levantarse en contra de la bestia del mal, que era el Imperio Romano y que estaba representada por su emperador, César Nerón. El anticristo. En cuanto al 666, esto se obtiene con un cálculo numérico basado en la suma del nombre de este emperador en el idioma hebreo. Si entendemos que en este idioma, César Nerón, sería QSRNRWN, tendríamos los siguientes resultados. Q igual 100, S igual 60, R igual 200, por otro lado, N igual 50, R igual 200, W igual 6, N igual 50, esto daría un resultado total del tan ansiado 666.